Mi hija se casó con un joven millonario y todos los admiraban. ¡Qué pareja tan perfecta! En la boda, mientras bailábamos, deslizó discretamente un sobre en mi bolsillo y susurró: «Papá, por favor, ayúdame». Antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El tenedor de Michael Bradford se detuvo a medio camino de su boca. Mi futuro yerno volvía a quedarse mirando la pared de mi salón, con los ojos desviándose hacia la esquina donde tengo mi escritorio. «Sabes, James», dijo dejando el tenedor con una precisión teatral, «con tus ahorros de jubilación ahí muertos de risa en el banco sin generar nada, podría enseñarte oportunidades reales. Mis contactos en fintech podrían triplicar tus rendimientos». Mi hija Amanda, sentada a su lado en la mesa, se removió incómoda mientras buscaba su vaso de agua. Sonreí como aprendí a hacerlo durante 40 años viendo a gente intentar venderme falsificaciones. «Agradezco el gesto, Michael, pero a mi edad prefiero lo aburrido y seguro». Él soltó una carcajada demasiado fuerte para un comedor tan pequeño en el distrito de Richmond. ¿Aburrido y seguro? Ese es exactamente el problema de tu generación. El dinero debería trabajar para ti. 6 meses antes, Amanda lo había traído a casa por primera vez. Recordé estar en este mismo umbral viéndolo aparcar su Tesla con una teatralidad innecesaria, el cromo brillando como una promesa. Me estrechó la mano con el entusiasmo de un político, su reloj atrapando la luz. Marca cara, sin un rasguño, recién salido de tienda. Mientras Amanda preparaba café, lo observé recorrer mi casa como un tasador de subastas examinando una herencia, catalogándolo todo con la mirada. «Es un emprendedor fintech de éxito», me susurró Amanda en la cocina con los ojos llenos de ilusión. «Tiene una oficina en el distrito financiero». Asentí, fijándome en cómo ese traje de diseñador le quedaba demasiado perfecto, sin desgaste alguno en los puños. Dinero nuevo intentando parecer dinero viejo, aunque Michael Bradford no tenía ni lo uno ni lo otro. Ahora, a 2 semanas de la boda, se recostaba en mi silla como si ya fuera suya. «Hablo en serio, James. Podrías estar ganando dinero de verdad en vez de seguir con tus consultorías, cobrando, ¿qué? $50 la hora». Amanda se sonrojó. «Michael, solo digo que el padre de Amanda ha trabajado duro toda su vida. Merece mejores rendimientos». Me levanté recogiendo platos con calma deliberada. «¿Alguien quiere más vino?». Michael se excusó para ir al baño. Lo observé reflejado en la ventana mientras se detenía junto a mi escritorio, sacaba su móvil y lo inclinaba para fotografiar los papeles que había dejado a propósito a la vista. Extractos bancarios de mi cuenta corriente, la que mostraba un saldo cómodo pero nada impresionante. No fotografió la estantería justo encima, donde mi álbum de sellos reposaba ignorado como la afición de un anciano. Cuando volvió, Amanda me ayudaba en la cocina. A través de la puerta entreabierta, escuché su voz al teléfono. $85.000 para una boda, dijo con un tono satisfecho, el de quien cree que está saliéndose con la suya. El viejo está forrado. Pausa. Jennifer, probablemente su hermana, la nueva mejor aliada de Amanda. «Ten paciencia», confirmó una voz de mujer desde el altavoz. «Amanda es la clave». «Lo sé», respondió Michael. «Confía plenamente en mí». Enjuagué un plato, el agua fría resbalando sobre mis manos. Amanda reía por algo en su móvil, ajena, feliz. Me había gastado $85.000 en la boda en el Meadowood Napa Valley Resort porque había visto las fotos del lugar con tanta ilusión. Había firmado cheques para mejoras, para los proveedores que recomendaba Jennifer, para cada sugerencia que Michael hacía mientras él y su hermana se intercambiaban miradas que yo no debía notar. Cuando se marcharon, Amanda me abrazó con cariño sincero en la puerta. Me quedé solo con mi colección de sellos. El Penny Black bajo mi lupa valía $180.000 por sí solo. La colección completa, reunida durante 30 años como JS en el mercado internacional de arte y antigüedades, valía 8 millones. Michael había hojeado los álbumes una sola vez, lanzó un comentario despectivo sobre sellos viejos y no volvió a mirar. Saqué mi móvil,
busqué el número de Jessica Martínez. Mi vieja amiga y abogada respondió al segundo tono. Jessica, necesito que estés atenta a alguien, dije. No preguntes por qué todavía. Solo escucha. ¿Quién? Michael Bradford. Dice ser emprendedor fintech con oficina en el distrito financiero. Jessica guardó silencio unos segundos. Cuando habló de nuevo, su voz había adoptado el modo abogado. Haré algunas llamadas. Colgué y volví a mis sellos. 40 años en el mundo del arte me habían enseñado a detectar una falsificación desde el otro lado de la sala. La interpretación de Michael Bradford era buena, pero no tanto. La pregunta no era si era un fraude. La pregunta era qué quería exactamente. Recordé el mensaje que Amanda me había enviado horas antes. Papá, estoy tan feliz. La boda era en 2 semanas. Podía detenerlo todo ya mismo, confrontarlos, cancelar todo. Pero la paciencia era algo que había aprendido con los años adquiriendo piezas raras. No te abalanzas sobre la primera oferta. Esperas. Observas. Dejas que la otra parte muestre todas sus cartas. Cerré el álbum, mi mano reposando sobre millones de dólares que Michael había despreciado como inútiles. Fuera lo que fuese lo que estaba planeando, lo dejaría avanzar lo justo para ver el panorama completo. Luego actuaría. La partida ya había comenzado. Solo que Michael no sabía que estaba jugando contra un maestro. El Meadowo Napa Valley Resort parecía sacado de una revista de bodas. Robles, senderos de piedra, viñedos extendiéndose hacia las colinas. Sol de marzo filtrándose entre las hojas, cálido sin ser sofocante. 180 invitados llenando el salón, copas de champán atrapando la luz, risas elevándose en oleadas que deberían haber sonado alegres. Me quedé al borde de la pista viendo a Amanda en su vestido de novia, hermosa, radiante incluso, pero sintiendo la pesadez de algo que no encajaba hundirse en mi pecho como una roca. El vestido le quedaba perfecto, el peinado tal y como lo había soñado durante meses. Pero cuando la banda empezó a tocar y los invitados despejaron la pista para nuestro baile de padre e hija, vi lo que nadie más vio. Sus manos temblaban al posar sobre mis hombros. «Papá», susurró, con la sonrisa congelada para las cámaras. Le tomé la mano y empezamos el lento vaivén que esperaban de nosotros. 200 ojos mirándonos. $85.000 comprando este instante perfecto mientras los dedos de Amanda temblaban contra los míos como alas de pájaro. Se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro sobre la música. «Léelo cuando estés solo, por favor, papá». El sobre se deslizó en mi bolsillo con tanta suavidad que casi no lo noté. Sus ojos buscaron los míos durante una fracción de segundo, desesperados, apenados, aterrados. Seguí bailando, seguí sonriendo, terminé la canción. Luego besé su frente y caminé con pasos medidos hacia el baño, el corazón golpeándome el pecho. Cerré con llave, apoyé las manos en el mármol y saqué el sobre con los dedos de pronto helados. Papelería del hotel, la letra de Amanda temblorosa pero clara. «Papá, ayúdame». Hace 3 días escuché a Michael hablar con Jennifer. Dijo que se casa conmigo por tu dinero, que soy un blanco fácil y que después de la boda me convencerá de meterte en una residencia para acceder a tus ahorros. No sabía qué hacer. Todo está pagado. Todos están aquí. Por favor, detén esto. Lo leí 2 veces. En el espejo, mi reflejo cambió. Algo se endureció detrás de mis ojos. Una firmeza que no había aparecido en 15 años, no desde que dejé atrás las negociaciones brutales del mundo del arte para darle a Amanda una vida tranquila. Recordé enseñarle a bailar cuando tenía 7 años, sus pies pequeños sobre los míos, confiando en que yo la mantendría a salvo. Esa confianza jamás vaciló. Ni cuando su madre se fue. Ni durante los años austeros en los que oculté lo que realmente tenía. Ni ahora, cuando ella podría haber huido, haber cancelado todo por sí misma. Había confiado en mí una vez más. Doblé la nota con movimientos precisos, la guardé en el bolsillo y me acomodé la corbata. Cuando abrí la puerta, ya no era el mismo.
Era alguien a quien Michael Bradford debió investigar mejor. El salón vibraba con conversaciones y copas chocando. Encontré a Michael en la barra, rodeado de 3 amigos con smokines de alquiler, riéndose de algo que acababa de decir. Muy bien gastado el dinero del viejo, ¿eh? Su voz sobresalía por encima del bullicio. Al menos la barra libre es de primera. Sus amigos rieron. Uno le dio una palmada. Eres terrible, Bradford. Soy listo, corrigió él, sonriendo. Es distinto. Le doy 6 meses antes de que tengamos acceso total a sus cuentas. Amanda firmará lo que yo diga. Yo estaba a 3 metros detrás de él. Algunos invitados me habían visto y sus gestos pasaban de la diversión al desconcierto. Michael no percibió nada, demasiado ebrio de su propia astucia y del whisky caro. Caminé hacia el escenario donde estaba el micrófono. Lo tomé. La música se detuvo al instante. El silencio cayó como una ola sobre el salón. Esta boda queda cancelada. Mi voz salió fría, firme, incontestable. De inmediato. 180 rostros se giraron hacia mí. La confusión de Michael era casi cómica. La copa detenida en el aire, la boca entreabierta, la mente intentando comprender. Poseo información que hace imposible este matrimonio. Dejo que las palabras floten, que calen. Amanda, ven conmigo. ¿Qué? Balbuceó él, pálido. James, no puedes, lo miré. Solo eso. Y él dejó de hablar. Jennifer apareció a su lado, sujetándolo del brazo, su expresión petrificada. Ella lo sabía. Sabía que lo había descubierto. Amanda ya venía hacia mí, su vestido susurrando, las lágrimas cayéndole por el rostro. Extendí mi mano. La tomó. Caminamos entre 180 invitados atónitos. Móviles grabándolo todo. La voz de Michael persiguiéndonos, torpe, inútil, sin convencer a nadie. Amanda, espera. Tu padre está confundido. No entiende. Jennifer le gritó algo. Cállate, no lo empeores. ¿Cómo podría ser peor? Lo sabe. De alguna forma lo sabe. El aire fresco del aparcamiento nos golpeó al salir. Abrí la puerta del coche para Amanda. Miré atrás una última vez hacia la entrada del resort. Michael irrumpió fuera, Jennifer intentando sujetarlo, los invitados siguiéndolos con los móviles en alto como testigos de un crimen. Conduje alejándome. En el retrovisor, Michael de rodillas en el suelo. Jennifer con el rostro desencajado. 180 personas viendo cómo su mundo se desmoronaba. Amanda lloraba en silencio. Le tomé la mano. Todo va a salir bien, dije sin adornos. Pero antes deben entender que cometieron un error muy grave. Nos alejamos de Napa Valley. A las 5 de la mañana del día siguiente ya estaba despierto. Amanda dormía en su antigua habitación, la que conservé intacta desde que se fue con 25 años. Preparé café, la rutina guiando mis manos mientras mi mente organizaba lo que debía pasar ahora. Michael Bradford había intentado estafar a mi hija y planeado encerrarme en una residencia. La boda me había costado $85,000 que no recuperaría jamás. Me senté en mi escritorio, saqué la nota de Amanda y la leí una vez más. El papel temblaba ligeramente en mi mano, no por miedo, sino por una furia contenida que necesitaba dirección y propósito. Le envié un mensaje a mi abogada y amiga, Jessica Martínez. Necesito verte esta mañana. Urgente. Respondió en 2 minutos. Mi oficina, 9 en punto. El bufete de Jessica ocupaba la planta 15 de un edificio en Montgomery Street. La conocía desde hacía 30 años, desde que era una joven asociada y yo construía mi colección bajo seudónimo. Ella me había ayudado a estructurar mi anonimato cuando decidí alejarme de ese mundo por Amanda. Su despacho en la esquina tenía vistas a la bahía, el agua plateada con la luz de la mañana. Se puso de pie al verme entrar, el gesto serio. Le entregué la nota sin preámbulos. La leyó 2 veces, la mandíbula tensa.
Abuso financiero a un adulto mayor. Eso es un delito grave en California. Pero necesitamos pruebas más allá de esta nota. Necesitamos saber con quién tratamos. Por eso estoy aquí. Quiero todo sobre Michael Bradford y su hermana Jennifer. Jessica sacó un blog y empezó a escribir. Empezaré con registros públicos, casos civiles, informes crediticios donde pueda. Pero James, si esto llega a lo legal, habrá medidas de protección que deberíamos aplicar para ti y para Amanda. Lo que haga falta. Me miró y reconocí que recordaba quién era yo en realidad, lo que realmente valía. Eligieron al objetivo equivocado. Sí, dije. Lo hicieron. Esa tarde fui a casa de mi vecino, Bob Chen. Bob tenía 70 años, jubilado del San Francisco Chronicle tras 40 años de periodismo de investigación. Jugábamos al ajedrez cada miércoles desde hacía una década. Abrió la puerta con su cardigan habitual y las gafas colgando de una cadena. James, tienes mala cara. ¿Puedo pasar? Conté en su salón desordenado, libros por todas partes, periódicos apilados en las esquinas, le conté todo. No sobre mi fortuna oculta, solo lo esencial. Michael había intentado estafar a Amanda, planeaba manipularla para encerrarme, la boda arruinada. El instinto de reportero de Bob se activó al instante. Sus ojos se afilaron, su postura cambió. Dame 3 días. Si hay suciedad, la encontraré. Bob, no puedo pagarte. Me hizo un gesto. ¿Crees que te cobraría por esto? Un mocoso intenta encerrar en una residencia a mi compañero de ajedrez. Sigo teniendo fuentes por todas partes. Contactos en juzgados, accesos a registros financieros. Esto es lo mío. Las 2 semanas siguientes avanzaron con eficacia implacable. Jessica llamó al 4.º día. Michael tiene 3 préstamos empresariales pendientes por un total de $1,500,000, cada uno con una entidad distinta. Bob apareció al 7.º día con una impresión enviada desde Nevada. Deudas en casinos de Las Vegas, $800,000 por una línea de crédito para grandes apostadores que dejó impaga. Jessica otra vez al 9.º día, embargos del IRS por $300,000. Y Jennifer Bradford acumula $400,000 por proyectos inmobiliarios fallidos. Bob entregó su dossier completo el día 12, dejando una carpeta manila en mi mesa con evidente satisfacción. El Tesla es de alquiler. La oficina del distrito financiero son $500 al mes por un escritorio compartido. Su startup se declaró en bancarrota hace 14 meses. Y aquí lo interesante. Estuvo comprometido hace 2 años con una mujer de una familia adinerada de Marin County. La relación terminó de forma abrupta con un acuerdo confidencial. Abrí la carpeta y estudié la documentación, registros fiscales, quiebras, informes de crédito obtenidos por los canales legítimos de Bob. La vida fraudulenta de Michael Bradford expuesta en 50 páginas. ¿Hay un patrón?, dije en voz baja. Claro que lo hay. ¿Quieres que siga rascando? Aún no. Quiero pensar cómo usar esto. A mediados de abril estaba en mi despacho con carpetas por todas partes. Jessica vino esa tarde con estrategias legales, órdenes de alejamiento, documentación de fraude, medidas de protección para mis bienes. Bob me trajo contactos de antiguos colegas suyos, expertos en historias de fraude empresarial. Estudié la foto de Michael, impresa desde Facebook, joven, apuesto, sonrisa segura, la sonrisa de quien cree que es más listo que todos. Creíste que yo era solo un viejo con unos ahorros, murmuré. Gran error. Amanda apareció con una taza de té. Papá, llevas horas aquí. Cerré las carpetas. Solo papeleo. Dejó la taza, dudó. ¿Estás bien? Has estado tan callado. Estoy reuniendo información. Cuando actúas contra alguien, debes saberlo todo. ¿Actuar contra? ¿Qué piensas hacer? Miré a mi hija, 33 años, maestra, buena, confiada, herida por alguien que usó esas virtudes para aprovecharse de ella. Justicia, respondí sin rodeos. Intentó usarte, intentó encerrarme.
Eso debe tener consecuencias. Pero antes necesito ver el panorama completo. Ella asintió despacio, me besó en la cabeza y me dejó trabajar. Abrí el portátil y recuperé un correo que había dejado en borradores. Richard Preston, vicepresidente en Wells Fargo, alguien a quien ayudé años atrás autenticando un Rothko para la colección del banco. Hora de cobrar el favor. Escribí con cuidado. Richard, espero que estés bien. Necesito que revises información preocupante sobre documentación de préstamos posiblemente fraudulenta. Adjunté el archivo preparado por Bob, solo hechos, sin acusaciones. Envié el correo. Mi móvil vibró. El número de Michael. Otro intento de llamar a Amanda. Lo dejé sonar. Que se inquietara. Que se preocupara. La trampa estaba colocada. Mañana caería la primera pieza. 4 días después, a las 10 de la mañana, sonó el timbre. Consulté la cámara desde mi móvil. Michael estaba en mi porche con un ramo barato envuelto en celofán, muy distinto a los arreglos costosos que traía cuando cortejaba a Amanda. Abrí la puerta sin invitarlo a pasar. James, dijo con una sonrisa ensayada, creo que ha habido un gran malentendido. Lo que sea que hayas oído, lo que sea que Amanda haya dicho, podemos solucionarlo. Yo amo a tu hija. No hay ningún malentendido, dije con la voz plana y helada. No vamos a arreglar nada, no hay segundas oportunidades. No vuelvas. Cerré la puerta. Desde la ventana lo vi quedarse ahí, inmóvil durante un minuto entero, la cara pasando de la confusión a la rabia y luego al cálculo. Sudaba a pesar de la mañana fresca. Su ropa también se veía más barata, las marcas de diseñador sustituidas por prendas de grandes almacenes. La presión ya empezaba a notarse. El 15 de abril llegó con una ironía perfecta, el día de impuestos, muy apropiado para un hombre con $300.000 en embargos del IRS. Richard Preston, en Wells Fargo, había revisado la información preocupante que le envié e hizo discretas consultas a las 3 entidades que habían concedido a Michael los préstamos para su startup. Las 3 descubrieron a la vez que las solicitudes de préstamo contenían estados de ingresos falsos y declaraciones de impuestos falsificadas. 3 cartas certificadas llegaron al buzón de Michael el mismo día. Yo no estaba allí para verlo, pero el contacto de Bob en uno de los bancos describió las llamadas que siguieron, la voz de Michael pasando de la confusión al pánico, exigiendo hablar con supervisores, insistiendo en que debía tratarse de un error. No había errores, solo $2.300.000 en préstamos exigidos al contado, 30 días de plazo o enfrentarse a acciones legales y procesos de bancarrota. Michael llamó a Jennifer desde el aparcamiento del banco. El contacto de Bob lo escuchó gritar por teléfono a través de las puertas de cristal. Esa tarde Jennifer se presentó en mi puerta. No abrí. Solo la vi por la cámara mientras tocaba al timbre una y otra vez, hasta que al final dejó una nota manuscrita encajada en el marco. Tenemos que hablar sobre el futuro de Amanda. Esto es entre adultos. La rompí en 2 y la tiré. Al día siguiente, una denuncia anónima llegó al antiguo colega de Bob en la sección de negocios del SF by Observer. Solo información sobre patrones preocupantes en la financiación de startups locales y autoridades revisando posibles solicitudes de préstamo fraudulentas en el sector fintech, lo bastante vaga para ser legal, lo bastante específica para que la gente del círculo de Michael uniera los puntos. Una reunión que tenía programada con un posible inversor se canceló por mensaje de texto. El gestor de su espacio de coworking le envió un correo revisando el contrato de alquiler por quejas de otros miembros. La empresa de leasing del Tesla remitió un aviso de pago atrasado. Su domiciliación había rebotado. Todo se cerraba sobre él. Yo mantuve mi rutina normal. Paseos matutinos por Golden Gate Park, ajedrez con Bob los miércoles por la tarde, preparar la cena para Amanda, que poco a poco iba recuperando el equilibrio. Bob se pasó el sábado con novedades, hablando en voz baja mientras Amanda se duchaba. «¿Lo de la oficina de tu amigo el emprendedor?», dijo. «Le han pedido que la desaloje. Demasiadas quejas de otros miembros sobre sus prácticas». «En las comunidades de pequeños negocios las noticias vuelan deprisa», respondí, «sobre todo cuando alguien se asegura de que vuelen».
Los ojos de Bob brillaron. ¿Quieres que apriete más? No. Deja que se desarrolle de forma natural. La desesperación vuelve a la gente descuidada. Cometerá errores. Aquella noche Amanda y yo nos sentamos a la mesa con té. Había estado callada todo el día, mirando el móvil de vez en cuando, como si esperara que sonara. Michael vino la semana pasada, ¿verdad?, preguntó. La cámara del timbre registró algo. Vino, respondí. Lo mandé de vuelta. ¿Cómo te sientes con eso? Guardó silencio un momento. Aliviada. Y también triste. De verdad pensé, negó con la cabeza. Pero escuché lo que le dijo a Jennifer. Sé lo que planeaba. Alcancé su mano sobre la mesa. Tú fuiste buena. Él se aprovechó. Eso va sobre su conciencia, no sobre la tuya. Recuérdalo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Michael y Jennifer se hundían. Bob tenía un contacto en el edificio de apartamentos de Michael, un trabajador de mantenimiento que a veces oía conversaciones a través de las paredes finas. Michael paseándose por el salón a medianoche, la voz de Jennifer afilada por el estrés, la calculadora fuera, las facturas extendidas sobre la mesa mostrando una aritmética imposible. 3 entidades distintas, había dicho Jennifer. El mismo día. Alguien ha provocado esto. ¿Quién? ¿El viejo? Se rió Michael, con una risa quebradiza. Es un consultor jubilado que vive en Richmond. ¿Qué poder puede tener? ¿Qué sabemos realmente de él? Lo investigué. Registros públicos, una pensión modesta, la seguridad social, algo de ingresos por consultoría. Vive en una casa que vale, como mucho, 800.000. No es nadie. Pero la duda ya se iba colando. Se sentía en el aire como cuando cambia el tiempo. Decidieron contraatacar, demandarme por daños emocionales por la boda cancelada. Probablemente idea de Jennifer, que era ligeramente más lista que su hermano. Llegará a un acuerdo para evitar publicidad, le dijo. Sacamos algo, pagamos parte de las deudas. Michael aceptó de inmediato. Sí, es mayor. Cederá. Error fatal. El correo de Jessica Martínez me llegó un martes por la tarde. Te están demandando. Abrí el archivo adjunto. Michael Bradford reclamaba $500.000 en daños emocionales y salarios perdidos por la boda cancelada. Jennifer añadía su propia demanda por 100.000 en honorarios de planificación de boda y daño reputacional. Empecé a reírme, a reír de verdad, un sonido extraño después de semanas de tensión contenida. Amanda apareció en la puerta de mi despacho, preocupada. Papá, la miré mientras me secaba las lágrimas. Acaban de cometer el mayor error de sus vidas. Me van a llevar a juicio. Su expresión se desplomó. Eso no tiene gracia. No te preocupes. Seguía sonriendo. Han llevado un cuchillo a un tiroteo y ni siquiera saben que yo voy armado. Reenvié la demanda a Jessica con una sola línea. Es hora de enseñarles con quién se han metido. Su respuesta fue inmediata. Por fin, llevaba tiempo esperando esto. Cerré el portátil y miré mi despacho modesto, el grabado de Kate Arin en la pared. Amanda creía que era un póster, no sabía que era un original que valía más que toda la reclamación de daños de Michael. Mi colección de sellos en la estantería, 8 millones en filatelia disfrazados de pasatiempo de anciano. Mañana empezaría la verdadera batalla, y Michael Bradford no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Amanda llevaba casi un mes viviendo conmigo. Se movía por la casa como un fantasma, silenciosa y retraída, procesando todo lo que había pasado. Yo le daba espacio, cocinaba platos que apenas probaba y esperaba. Una tarde se sentó frente a mí en el comedor. El sol se apagaba tras la niebla del distrito de Richmond, bañando todo en un tono gris azulado. «Papá», dijo en voz baja, «¿quieres saber exactamente lo que escuché?» La conversación completa. Dejé la taza de té. «Solo si estás preparada para contármelo». Asintió, sujetando la suya como si tuviera frío. «Necesito decirlo en voz alta».
Necesito que entiendas por qué no pude seguir adelante con la boda. Te escucho. Tomó aire. 3 días antes de la boda estaba en el apartamento de Michael. Estábamos ultimando detalles, el protocolo de mesas, el horario. Me fui a duchar. Su voz se apagó. Michael pensó que no podía oírlo. Tenía a Jennifer en manos libres. Escuché todo a través de la puerta del baño. Me quedé muy quieta. Tragó saliva. Dijo, el viejo tonto se ha gastado 85.000 en esta boda. ¿Te imaginas cuánto más tendrá guardado? La voz de Amanda se quebró. Te llamó tonto, papá. Que lo haga, respondí despacio. A los tontos se les subestima. Eso juega a mi favor. Siguió, continuó ella, las palabras saliendo más rápido, como si necesitara expulsarlas. Jennifer preguntó si simplemente te darías el dinero. Michael se rió y dijo, no directamente, pero Amanda sí. Después de la boda la convenzo de que papá ya está muy mayor para vivir solo. Problemas de memoria, seguridad, ya sabes el guión. Residencia, tutela financiera completa a través de Amanda. Ella me quiere. Firmará lo que le pida. Acceso a sus cuentas, hecho. Mi mandíbula se tensó, pero no la interrumpí. Jennifer preguntó, ¿y si él se resiste? Michael respondió, entonces buscamos abogado. Pruebas de capacidad. El tipo tiene 65, vive solo, sin más familia. Caso fácil. Amanda me da poder notarial. Estamos hechos. Amanda lloraba ya, en silencio. Me quedé allí, bajo el agua helada, papá. Y escuché al hombre al que amaba planear encerrarte como a un animal y usarme a mí para hacerlo. Rodeé la mesa, la abracé. Lloró contra mi hombro, el primer llanto de verdad desde el desastre de la boda. Los 3 días siguientes fueron los peores de mi vida, susurró cuando pudo hablar. No podía contárselo a nadie. Todo estaba pagado. Todo el mundo venía. Tú estabas tan feliz por mí. No dejaba de pensar que quizá había oído mal, que quizá tenía alguna explicación. Pero lo sabía. Sabía lo que era. Nos salvaste a los dos, dije con firmeza. Fuiste valiente cuando más importaba. Se apartó, secándose las lágrimas. Esa nota la escribí como una docena de veces. El baile era mi única oportunidad. Sabía que si alguien podía arreglarlo, eras tú. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces tomé una decisión. Amanda, hay algo que debes saber sobre mí, sobre quién era yo antes de que nacieras. La llevé a mi despacho, una habitación a la que casi nunca entraba, por respeto. Abrí un archivador con certificados de autenticidad, pólizas de seguro, registros de subastas. Durante 25 años fui conocido como J.S. en el mundo del arte, un marchante y coleccionista legendario. Construí una de las colecciones privadas de arte moderno más valiosas de la costa oeste. Ella miró los documentos sin comprender del todo. Señalé el harín sobre la chimenea. Eso no es un póster. Es un original que vale unos 2,5 millones. Sus ojos se abrieron de par en par. Abrí los álbumes de sellos de la estantería. Esta colección vale 8 millones. El valor total de todo lo que poseo, incluidas algunas piezas en almacén, supera los 50 millones. Amanda se dejó caer en mi silla. 50 millones, después de que tu madre muriera, decidí vivir con modestia. Quería que crecieras normal, sin caprichos, sin ser un objetivo. Sonreí sin humor. Aunque al final acabaste siéndolo. Ella empezó a reír, una risa medio histérica mezclada con lágrimas. Iba a robarte pensando que tenías, como mucho, 500,000 ahorrado. Y en realidad tienes muchísimo más. Sí. Y no tiene ni idea de con quién está tratando. Aún no, dije. Pero lo sabrá. Cuando llegue el momento, todos lo sabrán. Me miró con ojos nuevos, viendo no solo a su padre, sino a alguien muy distinto,
alguien capaz de cosas que nunca había imaginado. ¿Qué vas a hacer? Pensé en la voz de Michael en aquella grabación, planeando encerrarme, usando el amor de mi hija como arma. Lo que debería haber hecho en el momento en que sospeché algo. Voy a asegurarme de que nunca vuelva a intentar esto con la familia de nadie. Y voy a enseñarles a los dos que la sabiduría vence a la juventud siempre. ¿Cómo puedo ayudar? Sonreí. Documenta todo. Si te contacta, grábalo si es legal o anota exactamente lo que diga. Ya empecé después de la boda. Me llamó 5 veces antes de que lo bloqueara. Guardé los mensajes de voz y los textos. Muy bien. Eso es justo lo que necesitamos. Eres mucho más fuerte de lo que crees, cariño. Me abrazó de nuevo, esta vez sin lágrimas, con firmeza. Papá, lo siento. Yo lo traje a nuestras vidas. Basta. Te enamoraste de quien fingía ser. Es un estafador profesional. Eso no es culpa tuya. Pero si lo intenta otra vez con alguien más, la miré a los ojos. No lo hará. Cuando termine, Michael Bradford no será capaz ni de engañar a una galleta de la fortuna. Te lo prometo. Más tarde, esa noche, cuando Amanda se fue a la cama agotada pero algo aliviada, me quedé solo en el despacho. En el móvil vi los mensajes bloqueados de Michael a Amanda, cada uno más desesperado que el anterior. El último, enviado esa misma mañana: Amanda, por favor. Necesito hablar contigo. Tu padre no tiene ni idea de lo que ha empezado. Yo también tengo derechos. El teléfono vibró de nuevo. Correo de Jessica, enviado tarde, aviso. Hoy han presentado la demanda contra ti. Juicio por 500.000 en daños emocionales. Jennifer añade 100.000. Documentos adjuntos. Esto es perfecto para nosotros. Abrí los archivos y leí la demanda de Michael, un torrente de frases sobre humillación pública traumática, promesas rotas, comportamiento irracional de un anciano. La leí 2 veces y empecé a reír. Una risa real, oscura. Michael pensaba que, amenazando con acciones legales, asustaría a un viejo para que llegara a un acuerdo. Que 500.000 me harían desaparecer en silencio. No sabía que acababa de poner en mis manos el arma perfecta. Reenvié los documentos a Bob. Te va a gustar esto. Luego le escribí a Jessica: vamos a destruirlos. Me senté en una habitación que valía decenas de millones y pensé en un estafador que había intentado encerrar a un león. Mañana empezaría el verdadero juego. El notificador judicial llegó durante el desayuno. Documentos oficiales, un sobre grueso con el sello del Tribunal Superior de California, Michael Bradford contra James Smith. Reclamación de $500.000 por daños emocionales, incumplimiento de promesa, humillación pública. Apéndice de Jennifer Bradford, 100.000 por honorarios de organización de boda y perjuicios profesionales. Amanda miraba nerviosa mientras yo leía la demanda. Yo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Llamé a Jessica. Me han demandado. Su voz sonó casi alegre. Lo sé, ya tengo los documentos. ¿Puedes venir a mi despacho en 1 hora? Nos vamos a divertir. En Morrison and Associates, la sala de juntas de Jessica daba al distrito financiero, torres de cristal y acero hacia la bahía. Extendió la demanda de Michael sobre la mesa pulida. Es el mejor regalo que podrían habernos hecho. Sus ojos brillaban con satisfacción profesional. Al demandarte han abierto la puerta al Discovery. Podemos exigirlo todo: registros bancarios, comunicaciones, relaciones pasadas. Y responderemos con abuso financiero a un adulto mayor. Eso es delito grave en California. ¿Qué tan rápido puedes moverte? Esta mañana ya he pedido una orden de alejamiento de emergencia. La vista es esta tarde. Al juez le va a encantar esto. Sacó la transcripción de la grabación de Amanda, las pruebas reunidas por Bob, la documentación de las deudas de Michael. Vamos a contrademandar por 5 millones, dijo. Y sí, lo digo en serio. Parece,
Según el Código de Bienestar e Instituciones de California, sección 15.610.30, el abuso financiero a mayores de 65 años contempla sanciones penales y daños civiles hasta el triple del perjuicio real más honorarios legales. Tú tienes 65. Él planeó institucionalizarte para quedarse con tu dinero. Lo tenemos grabado. 5 millones es ser conservadores. A las 3 de la tarde estábamos en el Tribunal Superior. Michael y Jennifer aparecieron con un abogado que parecía haber tomado el caso esa misma mañana. Traje barato, papeles desordenados, el aire inconfundible de alguien que se da cuenta tarde de que está en desventaja. La jueza revisó la solicitud de emergencia de Jessica, la nota de Amanda, la transcripción de la conversación grabada, las pruebas de las deudas de Michael, las solicitudes de préstamo fraudulentas, el patrón con su anterior exprometida. El abogado de Michael intentó argumentar que se trataba de un asunto familiar privado. La jueza lo cortó en seco. Estamos ante un supuesto abuso a un adulto mayor. California se toma esto muy en serio. Miró directamente a Michael. Señor Bradford, he revisado las pruebas. Su supuesto plan para institucionalizar al señor Smith y acceder a sus activos es profundamente preocupante. El abogado balbuceó. Señoría, eso está sacado de contexto. Letrado, tengo la transcripción de una grabación. Residencia, tutela financiera completa, acceso a sus cuentas. ¿En qué contexto es aceptable? Silencio. Eso pensaba. Jessica se puso en pie y presentó nuestra contrademanda. Fraude, intento de abuso financiero a un adulto mayor, daño emocional intencionado, conspiración, reclamación de 5 millones en daños y orden de alejamiento inmediata con un mínimo de 100 metros de distancia respecto a James Smith y Amanda Smith. El rostro de Michael se vació de color. Jennifer parecía a punto de desmayarse. La jueza dictó desde el estrado. Señor Bradford, señorita Bradford, concedo una orden de alejamiento temporal con efecto inmediato. No deben contactar, acercarse a menos de 100 metros ni comunicarse de ningún modo con James Smith ni Amanda Smith mientras dure este proceso. Esto incluye teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o intermediarios. Cualquier violación supondrá detención inmediata. Bajó la vista a los documentos. Además, programó una vista preliminar sobre la contrademanda para el 15 de mayo. Señor Bradford, dados los elementos presentados, le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado competente. Esto es serio. Michael intentó hablar. He terminado, señor Bradford. Siguiente caso. Jessica y yo nos levantamos. Michael y Jennifer se quedaron sentados, aturdidos. Su abogado tomaba notas a toda prisa, entendiendo por fin lo mal que había ido todo. A las puertas del juzgado, bajo un sol de primavera demasiado fuerte tras la penumbra de la sala, caminamos hacia el coche de Jessica. Michael y Jennifer salieron pocos segundos después, detenidos en las escaleras, exactamente a 100 metros por ley. Podía verlos con claridad. Michael al teléfono, probablemente llamando a otros abogados. Jennifer llorando, la primera vez que la veía romperse. Me apoyé en mi bastón. No lo necesitaba, pero reforzaba muy bien mi imagen de anciano. Luego giré, los miré directamente a través de la plaza, crucé la mirada con Michael, levanté la mano en un saludo breve y frío y sonreí. Él lo vio. Nuestros ojos se encontraron a distancia. En ese instante algo cambió en su expresión. Reconocimiento, miedo, el comienzo de la comprensión de que no se enfrentaba a un anciano asustado, sino a alguien que había planeado esto, que lo había deseado. Me di la vuelta, le dije algo en voz baja a Jessica. Ella rió. Caminamos hacia su coche. A nuestras espaldas, Michael y Jennifer seguían clavados en las escaleras, empezando a entender que estaban en una pelea que no podían ganar. En el coche, Jessica ya estaba haciendo planes. 15 de mayo. 10 días. Necesitan encontrar un buen abogado, que cuesta dinero que no tienen. Mientras tanto, la orden de alejamiento los mantiene lejos de ti y de Amanda, y mañana envío todo a la fiscalía. ¿Lucharán o se rendirán?
El ego de Michael dice luchar. Su cuenta vacía dice rendirse. En cualquier caso, ganamos. Esa tarde Bob llamó. La denuncia del juzgado es pública. Tengo amigos en el Chronicle a los que podría interesarles una historia sobre intentos de abuso financiero a mayores. ¿Quieres que plante semillas? Aún no. Primero deja que Michael cometa el próximo error. Lo hará. La desesperación lo garantiza. Al colgar, me senté con mi colección de sellos, examiné con la lupa una pieza victoriana rara, valorada en $150,000, manos firmes, mente despejada. Michael y Jennifer empezaban a darse cuenta de que habían elegido como enemigo a alguien con paciencia, recursos y nada que perder. La orden de alejamiento significaba que no podían acercarse. La contrademanda significaba que sangraban un dinero que no tenían. La fecha del 15 de mayo les dejaba 10 días para resolver una situación imposible. Coloqué el sello en su funda protectora. Había construido aquella colección durante décadas con paciencia y precisión. Desmontar la vida de Michael Bradford exigiría las mismas habilidades, y tiempo era justo lo que me sobraba. Michael, en cambio, tenía 10 días antes de que todo se viniera abajo. El reloj corría y yo contaba cada segundo. 3 días después de la vista, la columna de Bob Chen apareció en el SF Bay Observer. El titular decía: Abuso financiero a mayores, una amenaza creciente en San Francisco. No mencionaba a Michael ni a Jennifer por nombre, pero describía un caso reciente de un empresario de 35 años que supuestamente planeaba internar al padre de su prometida, de 65, para acceder a sus ahorros de jubilación. Los detalles eran muy concretos: boda cancelada en Meadowo, documentos judiciales, orden de alejamiento. Cualquiera en su círculo social reconocería la historia. En 48 horas, el artículo se había compartido 700 veces en redes sociales locales. Los pocos contactos de negocios que le quedaban a Michael lo vieron. Los clientes inmobiliarios de Jennifer también. El murmullo se convirtió en rugido. Están acabados socialmente, me dijo Bob sobre el tablero de ajedrez aquel miércoles. Mis fuentes dicen que Jennifer está siendo investigada por el Departamento de Bienes Raíces de California. A Michael lo han echado de su espacio de coworking. Moví mi caballo pensando en la bancarrota. Los acreedores presentaron la solicitud de capítulo 7 el día después de que venciera el plazo del 15 de mayo. Todo lo que tienen, que no es mucho, se liquida. Bob capturó mi alfil. El Tesla se lo llevaron la semana pasada. Michael tuvo que ir en Uber a la consulta con el abogado de bancarrotas. No pudo pagar la provisión de fondos. Las fichas caían exactamente como yo había planeado. 2 semanas después estaba en el Museo de Young, en Golden Gate Park, rodeado de lo más granado de la alta sociedad de San Francisco. La subasta benéfica para el Fondo de Protección Financiera de Mayores había reunido a ejecutivos tecnológicos, familias de dinero antiguo, filántropos que moldeaban el paisaje cultural de la ciudad. Yo había ayudado a organizarlo con mis contactos en el mundo del arte, sin revelar aún que era JS, solo un donante preocupado que había descubierto recientemente este problema. Mi contribución: una serigrafía temprana de Banksy, autenticada, valorada en $800,000. Amanda estaba a mi lado, elegante con un sencillo vestido negro. En las últimas semanas había sanado, fortaleciéndose. Aquella noche mantenía la cabeza alta. «Papá», susurró, «la mitad de la gente aquí nos está mirando». «Que miren. Estamos apoyando una causa importante». Durante los discursos, un ponente relató una historia sospechosamente parecida a la mía. Un hombre treintañero que planeaba internar al padre de su novia para robarle los ahorros de jubilación. Sin nombres, pero todos en la sala conectaron los puntos. Lo había coordinado con los organizadores. Vi las miradas, los gestos cómplices, los susurros. Michael y Jennifer no estaban allí, claro, pero al día siguiente verían las publicaciones en redes, las fotos de la multitud reluciente, la obra de Banksy, la gente hablando de abuso a mayores con segundas muy claras. «Ese Banksy que has donado», dijo Amanda luego,
hojeando el catálogo, lo han tasado en 800.000. Michael pensaba que tenías, como mucho, $500.000 en total. Acabas de regalar más que eso. Sonreí. Ha ido a una buena causa y ha mandado un mensaje. A la mañana siguiente, Jessica llamó con novedades. Michael y Jennifer se han declarado en bancarrota por separado. Jugada lista por parte de Jennifer, intenta desvincularse de él legalmente. ¿Y nuestra contrademanda? El juzgado de bancarrota tiene prioridad, pero nuestra sentencia sigue en pie. Nunca podrán pagarla, pero los perseguirá para siempre. Crédito destruido, empleabilidad dañada. Lo notarán durante años. Yo no busco cobrarles dinero. Busco asegurarme de que no vuelvan a hacerlo. Misión cumplida. Ningún banco les tocará. Ningún empleador serio los pondrá en un puesto de confianza. Las fuentes de Bob informaban con detalle de su deterioro. Michael y Jennifer se habían ido a vivir juntos temporalmente, los dos arruinados, los dos en paro, compartiendo su estudio minúsculo. El arreglo duró 2 semanas antes de explotar. Se gritan todas las noches, me dijo Bob. Mi contacto en el edificio dice que un vecino ha puesto una queja por ruido. No deberías disfrutar de su sufrimiento. No lo disfruto, pero deberías saberlo. Jennifer se fue ayer, se ha instalado con una amiga en el Sunset. La sociedad se ha roto. Se culpan mutuamente. Previsible. La culpa compartida destruye relaciones. No soportan mirar de frente lo que hicieron juntos. Entonces llegó la carta de Michael. Amanda me la trajo con gesto inseguro. Llegó a través de Sara, mi amiga del colegio. Él le pidió que me la diera. Se supone que no puede contactar conmigo directamente por la orden de alejamiento. La ley. Emotiva, bien escrita y manipuladora. Michael decía que Jennifer lo había empujado a todo, que sus sentimientos por Amanda eran reales, que suplicaba una última reunión para explicarse. Amanda observaba mi cara. Estoy pensando en verlo, solo para darle cierre. Todos mis instintos protectores gritaron no, de ninguna manera. Era peligroso, la manipularía. Pero recordé el consejo de Jessica semanas atrás. No puedes protegerla para siempre. Tiene que tomar esta decisión y ver quién es el de verdad. Tomé una decisión difícil. Eres adulta. Es tu decisión. Pero si lo ves, será en un lugar público, de día, y yo estaré cerca. Asintió despacio. Blue Battle, en la calle Hayes, el sábado por la tarde. Llamé a Bob. Te necesito en la cafetería. Grabadora discreta, por seguridad. A Jessica ya se lo había contado. La orden de alejamiento permite el encuentro si Amanda lo inicia. Es legal. Sí, pero si él se pone amenazante, tenemos motivo para arresto. Avisaré a la policía de San Francisco. Llegó el sábado. Me coloqué frente a Blue Battle en el coche, donde Amanda pudiera verme desde dentro. Bob se sentó en una mesa del rincón, oculto tras un periódico, con el dispositivo de grabación activado en el bolsillo de su chaqueta. Habíamos acordado una señal. Si Amanda colocaba su taza al borde de la mesa, yo entraría de inmediato. A través del cristal vi llegar a Michael primero. Estaba hecho polvo, sin afeitar, la ropa colgándole del cuerpo, ojeras profundas como moratones. Cuando Amanda entró, él se levantó con lágrimas que parecían reales. No podía oír la conversación, solo leer el lenguaje corporal. Esperar. Confiar en la fuerza de mi hija. Pasaron 15 minutos. 20. Entonces Amanda se levantó de golpe, colocó la taza al borde de la mesa. Yo ya estaba fuera del coche cruzando la calle cuando ella llegó a la puerta. Caminó directa hacia mí, con el gesto firme, sin llorar, sin temblar, la mirada limpia. Subimos al coche y nos quedamos en silencio. Al final habló. Tenías razón en todo. Me pidió que consiguiera dinero de ti. Incluso ahora, arruinado y desesperado, era por dinero. Le tomé la mano.
Siento que hayas tenido que verlo. No lo siento. Necesitaba verlo por mí misma. Ahora ya lo sé. Bob llamó mientras volvíamos a casa. Tengo todo en audio. Ha violado el espíritu de la orden de alejamiento al intentar usarte a ti para llegar a tu padre. Y ha admitido que ha investigado su riqueza. Esto sirve. Guárdalo bien. Después de que Amanda saliera de la cafetería, Michael volvió a su estudio. Ira y humillación arrasaron la cuidada actuación que había montado. Llamó a Jennifer. Ella sabe lo del dinero. Alguien le ha dicho que el viejo es rico. Muy rico. Apuntamos demasiado bajo. Teníamos que haber ido a lo grande, planear mejor. La voz de Jennifer cortó como cristal. ¿Nosotros? Ya no hay nosotros. Tú lo arruinaste. Incluso en la cafetería no pudiste evitarlo. Tenías que preguntar por dinero. Amigos en común lo vieron todo. Das pena. Esta fue tu idea. Tú encontraste a Amanda y tú lo ejecutaste fatal. Yo he terminado, Michael. No me llames más. Su voz se volvió helada. Cuando llame la fiscalía, colaboraré. No voy a hundirme por tus errores. Colgó. Michael se quedó solo en el apartamento que se había convertido en su prisión, sin dinero, sin reputación, sin hermana, sin posibilidad de salvar nada. Sonó el teléfono. La oficina del defensor público devolviendo su llamada sobre la investigación del IRS. Señor Bradford, he revisado su caso. Las pruebas de solicitudes de préstamo fraudulentas son contundentes. Es muy probable que haya cargos por evasión fiscal. Podría enfrentarse a pena de cárcel. Las paredes se cerraban. Esa noche Jessica llamó a James con la noticia que él ya esperaba. La fiscalía presenta cargos: fraude fiscal, fraude en préstamos, intento de abuso financiero a un adulto mayor. Quieren que declares en la vista preliminar. En 3 semanas, en julio. Tendré que explicar quién soy, mis recursos. Si el abogado de Michael intenta pintarte como un viejo rencoroso que exagera la amenaza, sí. Tendrás que demostrar tu situación financiera real y por qué su plan era creíble. Jessica hizo una pausa. Ahí es donde se revela lo de J.S. James. En el juzgado, en el acta. Tú decides. O lo hacemos, o intento mantenerlo sellado. James miró a Amanda, que estaba escuchando. Ella asintió con firmeza. Hazlo, papá. Que todos sepan quién eres. Has estado escondido demasiado tiempo. Michael pensó que no eras nadie. Enséñale. Enséñales la verdad a todos. James tomó su decisión. Declararé sin reservas. Que sepan quién es J.S. Ya terminé de esconderme. Saldrá en las noticias, advirtió Jessica. El Chronicle cubrirá la vista. Tu nombre en el mundo del arte se hará público. Bien. Quizás sirva para algo. Tal vez otro joven estafador se lo piense 2 veces antes de atacar a alguien que considera débil por su edad. Tras la llamada, James se sentó en su despacho, rodeado por la colección que había construido durante décadas. Basquiat en una pared, Haring sobre la chimenea, sellos raros en álbumes protectores, cada pieza un tesoro cazado y adquirido con paciencia y precisión. Durante 15 años había ocultado ese mundo para darle a Amanda una infancia normal. Ahora revelarlo serviría a un propósito mayor: proteger a otros, advertir a los depredadores que veían la edad como debilidad. Su testimonio sería su jugada final, no desde las sombras en las que había operado como J.S. durante tantos años, sino a plena luz, reclamando su identidad y su poder. Michael Bradford había intentado encerrar a un león creyendo haber encontrado a un anciano indefenso. En 3 semanas, en una sala de vistas, James le mostraría qué tipo de depredador había despertado. La partida estaba casi terminada y James tenía todas las piezas. La vista de bancarrota fue rutinaria hasta que Michael me vio en la sala. Estaba sentado en la mesa del deudor mientras el síndico repasaba su capítulo 7,
2.300.000 en deudas, activos, un portátil, algo de ropa, nada de valor. Se analizaban las solicitudes de préstamo fraudulentas cuando Michael me vio en los bancos del fondo. Se levantó de golpe, la silla rechinando en el silencio de la sala. «Es culpa suya», dijo con la voz rota por la desesperación. «Ese viejo destruyó mi vida. Canceló mi boda, puso a mi prometida en mi contra, llamó a mis acreedores, arruinó mi reputación, todo porque es un pensionista amargado y solo que no soporta perder a su hija». La jueza, una mujer de unos 50 con el pelo gris acero, pidió orden. Jessica se levantó con calma. «Señoría, el señor Bradford está haciendo acusaciones graves. Quizá el señor Smith debería poder responder y aclarar cuál es su situación real». La jueza me estudió. «Señor Smith, acérquese al estrado». Caminé hacia adelante, juré decir la verdad y me senté. Michael me clavaba la mirada desde su mesa, respirando con dificultad. «Señor Smith», dijo la jueza, «explique su relación con este caso». Hablé con calma y precisión. «Soy James Smith. Tengo 65 años. Vivo en el distrito de Richmond, en San Francisco. Durante los últimos 15 años he vivido con modestia para darle a mi hija una infancia normal». Hice una pausa. «Pero el señor Bradford se equivoca sobre quién soy». Michael se inclinó hacia adelante. «En el mundo del arte soy conocido como J.S. Durante 25 años fui uno de los marchantes de arte contemporáneo más activos de la costa oeste. Construí una colección privada valorada en más de 50 millones de dólares». La sala quedó en silencio. La boca de Michael se abrió. Proseguí, con voz firme. «El señor Bradford apuntó a mi hija creyendo que yo era un pensionista vulnerable con unos ahorros modestos. Planeó internarme para acceder a lo que pensaba que eran quizá $500.000. Lo miré directamente. No tenía ni idea. Mi colección incluye obras de Basquiat, Arins, piezas tempranas de Banksy. Solo mi colección filatélica vale 8 millones. El cuadro por el que el señor Bradford pasaba una y otra vez en mi salón cada vez que venía, un Arins autenticado valorado en 2,5 millones, él pensaba que era un póster». Jessica se acercó con una carpeta. «Señoría, la documentación, certificados de autenticidad, pólizas de seguro, registros de subastas». La jueza revisó los papeles. La cara de Michael oscilaba entre el horror, la humillación y la rabia. Se levantó de nuevo gritando: Tú tenías 50 millones y me dejaste creer. Te estabas riendo de mí todo el tiempo». La voz de Jessica fue hielo. «No, señor Bradford, usted se reía de sí mismo. El señor Smith vivía su vida. Usted eligió atacarlo a él y a su hija». La jueza intervino en seco. «Señor Bradford, siéntese. El tribunal reconoce que el señor Smith tenía todo el derecho a protegerse a sí mismo y a su hija de su plan. Las pruebas de su intención fraudulenta son abrumadoras». Añadí una última frase. «Viví con modestia por elección para proteger a mi hija de gente como usted. Resulta que ni siquiera eso fue suficiente protección. Pero ya he terminado de esconderme. El mundo puede saber quién soy, porque la gente tiene que entender que la edad no equivale a vulnerabilidad y que subestimar a alguien por las apariencias siempre es un error». La sala se llenó de murmullos. Los taquígrafos tecleaban frenéticos. Alguien al fondo mandaba mensajes. Esa misma tarde el San Francisco Chronicle ya tenía la historia completa. El coleccionista misterioso J.S. se revela como James Smith, leyenda del mundo del arte, que frustró el plan de unos cazafortunas. El artículo era exhaustivo: la boda cancelada, el plan de Michael, la bancarrota, mi colección, con fotos del Arins, de algunos sellos, de un Basquiat y declaraciones de figuras del arte celebrando por fin saber quién era J.S. Mi teléfono no paró de sonar. Peticiones de entrevista, propuestas de artículos en revistas de arte, ofertas de exposición en museos. Bob pasó por casa aquella noche con una sonrisa de oreja a oreja. «Ahora eres una celebridad. ¿Cómo se siente?» «Raro».
Me escondí 15 años. Ahora todo el mundo lo sabe. Serví whisky para los dos. Pero quizás sea lo correcto. Tal vez la transparencia proteja mejor que el secreto. Amanda leyó en voz alta los comentarios en línea. Te llaman genio protector y a Michael, quizá, el estafador más incompetente de la historia de San Francisco. Sonreí levemente. Una semana después, Jessica llamó con los detalles finales. Michael ha aceptado un acuerdo con la fiscalía. 18 meses en prisión federal por fraude fiscal. Lo sentencian la semana que viene. La bancarrota de Jennifer es definitiva. Lo ha perdido todo. Entonces se acabó. Se acabó. Has ganado, James. Miré a Amanda, que estaba dibujando en su cuaderno, algo que no hacía desde hacía meses, una señal de que estaba sanando. No, dije en voz baja. No se ha acabado. Está empezando. Ahora tenemos que decidir qué hacemos después, cómo usamos todo esto para ayudar a otros. Aquella tarde habían llegado 2 cartas, una desde una prisión de mínima seguridad, otra desde una dirección en East Bay. Amanda vio los remites. Te han escrito, dijo. Las dejé sobre el escritorio. Hoy no. Que esperen. Algunas conversaciones requieren su momento. Ahora, en la calma de la noche, miré los sobres, Michael y Jennifer escribiendo desde sus derrotas separadas. Mañana, pensé, mañana leeré lo que tienen que decir. Aquella noche me quedé sentado con mi hija, escuchando sus risas y sintiendo algo que no había sentido en 5 meses. Paz. Pasaron 3 semanas antes de que abriera las cartas. Era un sábado por la mañana, a finales de agosto. Amanda me trajo café y preguntó en voz baja, ¿las vas a leer? Cogí el primer sobre. La letra de Michael, remitente de una prisión federal. Señor Smith, le escribo desde un lugar en el que jamás imaginé estar. 18 meses parecen una eternidad cuando no tienes nada más que tiempo para pensar en tus errores. Me cegó la codicia. Lo miré a usted y vi un objetivo en vez de una persona. Miré a Amanda y vi acceso en lugar de la mujer a la que decía amar. Hizo bien en detener la boda. Tenía razón en todo. Me ha dado una lección que nunca olvidaré. No espero que me perdone. No lo merezco. Pero Amanda merece saber que sé lo que le hice y que lo siento. Espero que encuentre a alguien digno de ella. Yo nunca lo fui. La carta de Jennifer era más corta, escrita en papel barato. Señor Smith, lo he perdido todo. Mi licencia, mi carrera, mis ahorros, a mi hermano, mi reputación. Trabajo en un call center ganando $11 la hora. Hay mañanas en que no quiero levantarme, pero lo hago porque tengo que vivir con lo que hice. Usted tenía todo el derecho a pararnos. Planeamos algo cruel y creímos que saldríamos impunes porque usted era mayor y parecía solo. Nos equivocamos sobre su situación, pero, sobre todo, nos equivocamos sobre quién es usted como persona. Gracias por no destruirme del todo cuando pudo hacerlo. Pasaré años pagando mis deudas, pero al menos soy libre. Es más de lo que merezco. Amanda preguntó, ¿qué vas a hacer? Lo pensé despacio. Luego escribí 2 respuestas. A Michael, acepto tus disculpas. Aprovecha estos 18 meses para convertirte en alguien distinto. Las puertas de mi vida y de la de Amanda están cerradas para siempre, pero las puertas hacia adelante siempre están abiertas y decides cruzarlas con honestidad. Aprende de esto. A Jennifer, acepto tus disculpas. Reconstruye tu vida con integridad. Mantente alejada de mi familia. Pero quiero que sepas que no deseo que sigas sufriendo. Lo que hiciste estuvo mal. Tus consecuencias son adecuadas, pero las consecuencias no son para siempre. El carácter sí. Elige ser mejor de lo que fuiste. Firmé ambas simplemente, James Smith. Amanda las leyó. No es exactamente que los perdones. Los libero, respondí. Hay diferencia. Perdonar sería restablecer la relación.
Eso no lo ofrezco. Pero reconozco sus disculpas y les digo que sigan adelante. Justicia no significa odiarlos eternamente. Han pagado el precio. Ahora tienen que hacer algo útil con lo que les quede de vida. Esa noche fuimos a la inauguración de la exposición benéfica en el de Young. Mi colección se mostraba con autenticación y procedencia completas. El Haring de mi salón, varias piezas de Basquiat, el Banksy temprano, una selección de mis sellos raros bajo vitrinas. Cada pieza tenía un pequeño cartel con su valor. La exposición se titulaba Sabiduría y Valor, proteger a las personas mayores de América. Di un breve discurso ante la multitud, Sociedad de San Francisco, coleccionistas, asociaciones de protección a mayores, prensa. He ocultado esta colección durante 15 años para proteger a mi hija. Luego alguien intentó usar a mi hija para robármela. Hoy se la enseño no para presumir, sino para hacer un punto. Las apariencias engañan. La edad no significa vulnerabilidad. La bondad no significa debilidad. No subestimen a la gente y no depreden sobre quienes creen que no pueden defenderse. A veces se defienden a la perfección. Los aplausos llenaron la galería. Más tarde vi a Amanda hablando con Jacob, el joven conservador del museo que había ayudado a organizar la muestra. 30 y pocos, genuinamente entusiasmado con el arte, haciendo preguntas inteligentes sobre procedencia y filosofía de colección. Llevaban unas semanas viéndose. Yo me había dado cuenta, pero no había dicho nada, dejándole a ella elegir. Él le explicaba la importancia de una pieza de Basquiat y Amanda sonreía. De verdad sonreía. No la sonrisa forzada que llevaba con Michael. Bob se acercó, siguiendo mi mirada. Ese es el conservador, ¿no? Parece mejor que el anterior. Sustancialmente mejor. Todavía no me ha preguntado por mi patrimonio ni una sola vez. Bob se rió. El listón está bajo, pero justo. Jessica se unió a nosotros. Entonces, J.S., ahora que eres público, ¿qué sigue? Estoy pensando en convertir este fondo en algo permanente. Quizá crear una fundación, usar la colección para enseñar a la gente a protegerse. Es mejor legado que tenerlo colgado solo en mi salón. La exposición terminó. Amanda y yo volvimos a casa juntos. Estoy orgullosa de ti, papá. Podías haber llamado a la policía y ya está. En vez de eso les diste una lección que nunca olvidarán, protegiste a otros de ellos y convertiste todo en algo positivo. Yo tenía recursos con los que no contaban. No todo el mundo los tiene. Por eso importa el fondo, para ayudar a quien no dispone de 50 millones para protegerse. En casa volví a mi despacho y saqué una nueva adquisición, un Penny Black de 1840 que había comprado en subasta por $300,000. Lo examiné con la lupa, el detalle increíble incluso después de 185 años. Pensé en los últimos 5 meses, la boda cancelada, la investigación, las batallas legales, la revelación de J.S., la victoria, pero sobre todo pensé en Amanda. A salvo, sanando, aprendiendo a confiar de nuevo, pero con más cuidado. Guardé el sello en su funda protectora. Cerré el álbum. La vida sigue. Ya no me escondo. Las personas que intentaron usarme viven ahora con las consecuencias de haber subestimado la sabiduría, la experiencia y el amor de un padre. La mejor venganza, comprendí, no era destruirlos, sino vivir bien, a la vista de todos, y asegurarme de que jamás puedan repetirlo. Eso es justicia. Y es suficiente. A través de la ventana, las luces de San Francisco parpadeaban en el crepúsculo. En algún lugar de esa ciudad, Michael estaba en prisión, aprendiendo lecciones duras. Jennifer trabajaba hasta tarde en un call center. Vivían con las consecuencias, pero vivían. Eso es gracia. El álbum en la estantería guardaba millones en sellos. Las paredes sostenían millones en arte. Pero el verdadero tesoro estaba en la habitación de al lado, mi hija, a salvo, feliz y ahora también sabia. Esa era la victoria que importaba.
Apagué la luz del despacho y caminé hacia el sonido de la risa de Amanda. Si te ha gustado esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.